Bueno, hoy es 21 de mayo y esta es nuestra séptima sesión, si no dudo, de Zoom. Primero, antes de empezar con cualquier otra cosa, siempre pues las dudas de las sesiones anteriores, si alguien se acaba de incorporar y está viendo en los Zoom, si están viendo las cápsulas, si tienen alguna duda, podemos verificar ahorita, ¿no? ¿Cuál es la situación? No sé si alguno tiene alguna duda que quisiera comentar. Pues yo me acabo de incorporar ayer y pues sí logré entrar al grupo de WhatsApp y sí tengo mi cuenta de correo de la facultad, pero no logré entrar al Classroom. Entonces no sé si habrá otro link o si me pueden agregar como de otra forma o... Checa muy bien que no haya espacios en el código, porque a veces eso es lo que pasa, y verifica muy bien que estás en tu cuenta de Google de políticas, ¿sí? Que estás adentro de tu cuenta de Google de políticas, porque si entras directamente a Classroom y has entrado con otra cuenta de Gmail, probablemente estás queriendo entrar desde tu cuenta de Gmail. Entonces verifica y en la esquina superior izquierda que sea tu cuenta de políticas, no tu cuenta de Gmail. Sí, Exacto, eso tienes que verificar como en la partecita de arriba si tenés como predeterminado, porque normalmente uno tiene la otra cuenta de Gmail, digamos, la personal. Entonces tienes como que cambiar la cuenta para poder acceder. Y si no, aún así no lo logras, pásame tu correo de políticas por aquí por el chat y te mando la invitación directa. Ok, muchas gracias. Sí, porque sí lo hice y, o sea, de hecho me reenvié el correo en el que viene ese link a mi cuenta de políticas, me meto desde ahí y aún así cuando entro, No, bueno, es que tienes que verificar que realmente estés afuera de tu cuenta de Gmail. ok, Cerrar tu entonces sesión de Gmail. primero de la otra, ok. Uh-huh. Porque si tienes otras abiertas, entonces, y esa es tu principal, tu predeterminado, Ah, ok. va a querer Vale, utilizar el... bueno, lo intento y si no ya les mando igual mi correo. Muchas gracias. Listo. No sé si alguien tiene duda acerca de la tarea. La tarea consiste en que ustedes hagan una serie de ejercicios y los obliga a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Moore. ¿Me oyen bien? Sí. Yo tengo una duda. Sí, dime, Arturo. En el primer ejercicio menciona en la parte B, se lo voy a leer para que pues, usted lo entienda de mejor forma. Nos gustaría comparar la distribución del número de casos nuevos con la distribución del número de muertos. Para conseguir que las magnitudes de las dos variables sean similares y facilitar la comparación, representa el número de muertos con la relación al tiempo desde el 5 de octubre hasta el 25 de enero. ¿Esa relación la debemos de hacer en un diagrama temporal o cómo? Así es, tiene que ser en un diagrama temporal, ¿sí? Déjame checar si tengo esto por acá. Ay, qué ruido, muchachos. Sí, tiene que ser en un diagrama temporal y simplemente vas a cambiar la escala. Acuérdense que todos estos ejercicios ustedes los pueden hacer a mano o los pueden hacer en Excel o o sea, ustedes pueden hacer uso de las herramientas que ustedes se sientan más cómodos y que tengan mayor confianza, ¿no? Déjame ver si lo tengo por acá. Y ahorita voy a compartir mi pantalla. Porque tengo la resolución, chicos. Que si no, ¿cómo les califico? Aquí, ¿no? Entonces, tienen la distribución de los casos
tienen las fechas, tienen los casos y tienen los muertos, ¿no? Y entonces dicen, para que podamos compararlo, ¿no? Sí, porque había como una relación de 1 a 10 entre los casos y los muertos. Para poder comparar esto, nos dicen que lo que tenemos que hacer es dividir entre 10 los nuevos casos. Entonces, tú entonces ya lo puedes colocar en un mismo gráfico e ir comparando. Y entonces, la idea que nosotros tenemos cuando nosotros comparamos gráficos es que, y es un poco la lógica de cuando hacemos un análisis bivariado, de alguna manera, es que cuando comparamos estas dos curvas, lo que tenemos que ver, cuando nosotros vemos este tipo de gráficos temporales, tenemos que ver cosas que son acerca de cómo es el crecimiento. Si ustedes se fijan, mucho del lenguaje que hemos estado usando estos días acerca de la pandemia es un poco esto de aplanar la curva. Y entonces en este ejercicio queda muy claramente donde vemos, donde se va subiendo de manera más rápida, y si ustedes ven como por acá hay un cambio, ¿no? Por acá, aquí más o menos, este es un cambio donde, digamos, deja de ser cóncavo hacia abajo y empieza a ser cóncavo hacia arriba, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como un punto de inflexión, ¿sí? Y entonces, nosotros podemos comparar los puntos de inflexión, los puntos máximos y los mínimos, ¿no? Aquí hay un punto mínimo de nuevo, y podemos checar como espacios acá donde nuevamente empieza a subir. O sea, hay cambios de dirección desde ascendente, cuando uno es ascendente, el otro es descendente. Pero dentro de un mismo tipo de ascendencia o de descendencia, nosotros podemos ver cambios que tienen que ver con cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Cuando nosotros estamos en etapa ascendente y además es cóncavo hacia abajo, ¿no? Que es, digamos, como una U, ahí decimos que estamos en una etapa de crecimiento muy rápido, ¿no? Y cuando nosotros tenemos ascendencias, pero cóncavo hacia arriba, nosotros lo que tenemos son ascendencias que se van desacelerando, ¿no? Entonces, cuando ustedes comparan el gráfico, lo tienen que ir comparando tanto estas etapas de crecimiento como los mínimos y los máximos para ver cuál es la tendencia entre los dos elementos. No sé si contesté tu pregunta, Arturo. Sí, es que, o sea, yo la tenía porque me parece que no mencionaba qué era lo que se tenía que hacer. O sea, sí menciona que se tiene que hacer, pero no en qué. Y yo dije, pues quizás sea en un diagrama temporal, pero no sé. Ajá. Sí, en un diagrama temporal. Y recuerden que a la hora de interpretar, pues tendrían que ir interpretando cada uno de esos elementos, ¿no? Un poquito de este ejercicio es para que ustedes también entiendan un poquito de todo lo que se está hablando. Y además es un buen ejercicio porque hoy están muy de moda estos gráficos temporales, ¿no? Y quizás esto de cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, no queda muy claro. Si ustedes, algunos se recuerda de sus clases de matemática, de la prepa y si llevaron cálculo integral, cuando yo digo cóncavo hacia abajo, me estoy refiriendo a cuando la segunda derivada es menor que 0 y cóncavo hacia arriba cuando es mayor que 0. Pero, bueno, ustedes no están para, quizás no se acuerdan, pero gráficamente eso significa. Entonces, por ahí va, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de nuestra tarea? Que es revisar. Me gusta mucho Moore porque es un libro, como yo les decía ahí, que trata de usar al mínimo la fórmula. O sea, si Moore pone una fórmula es porque de plano no lo puede decir de otra manera. Y yo sé que una de las cosas que me dijeron aquella primera vez que tuvimos clase, la única vez que nos vimos las caras, todos me decían que odiaban las fórmulas. Bueno, este es el libro de estadística con menos fórmulas que yo haya visto. Y que además cada fórmula la va explicando muy bien. Y como pues esta parte es un repaso, porque son un poco temas, algunos quizás no tanto como esta parte de los diagramas temporales, pero que igual me pareció importante que revisáramos acerca de la coyuntura que estamos viviendo, y que están tan de moda ahorita los diagramas temporales, se los puse ahí.
Pero el asunto es que esto es como un repaso, porque nosotros ya terminamos la parte, digamos, como teórica de investigación cuantitativa y estamos ahorita en un pequeño repaso de estadística, pero nosotros rápidamente nos tenemos que mover hacia la parte inferencial. O sea, un objetivo básico de esta clase de análisis cuantitativo es que ustedes superen la estadística descriptiva y lleguen a elementos de inferencia, ¿no? El programa es sumamente ambicioso, rara vez lo acabamos y hoy en estas condiciones yo dudo que lo terminemos, pero sí que ustedes tengan como las herramientas más básicas de estadística inferencial para que ustedes puedan después tomar cualquier curso de estadística, de una maestría, de una especialización, de lo que implique y que ustedes no estén perdidos con el tema de estadística inferencial y que tengan como unas bases sólidas, ¿no? Entonces, para allá nos vamos a mover. Ahorita vamos a seguir un poquito con el repaso de estadística descriptiva, pero no sé si alguien más tiene una duda específica acerca de esta tarea. También, de las otras tareas, ¿nadie tiene ninguna duda? ¿No? Ok. Vamos entonces a seguir hablando de dónde nos quedamos. Yo sé que no nos vimos hace una semana, entonces, pues, vamos a repasar un poquito, ¿no? Dónde nos quedamos, ¿no? En estas clases, pues, ustedes, voy a poner el link donde nosotros teníamos nuestro como pizarrón en la hoja de cálculo de Google, de nuestro ejercicio, porque ahí teníamos nuestros datos, ¿no? No sé si estamos todos los que estamos aquí, pero bueno, los datos ya están y nosotros habíamos empezado a calcular cosas acerca de la media, la moda y la mediana, ¿no? Habíamos hecho varias cosas con esta basecita de datos que nosotros mismos construimos y que nos queda muy claro esto de que a veces, ¿no? Dentro de todo ese mar de datos que nosotros vamos a ver, existen personas, ¿no? Y en este caso son ustedes mismos. Cada línea era un correo de nosotros. Ahí está. Entonces, por si no tienen el link a la mano que usamos en la clase, porque las últimas 2 clases que tuvimos fueron prácticas de R, ¿no? Hoy vamos a volver a la parte, digamos, un poco más teórica para luego también ir volviendo a R, ¿no? En la medida que vamos como avanzando en esto, también vamos a poder avanzar en R, porque en R no podemos aprender un paquete estadístico sin saber estadística, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir haciendo un poquito de la mano el camino, ¿no? Entonces, nosotros construimos esta pequeña base. Lástima que aquí no están todos los que estaban en esa clase y creo que nos falta Ariadne y Victoria, me parece. Y bueno, no tenemos los datos de camino. A lo mejor... Ajá, Y Eric nos falta también. Bueno, Eric que no está conectado todavía. Ajá. Pero bueno, aquí tenemos una base muy sencilla que lo que hicimos era que nos quedamos aquí hablando de las medidas de tendencia central. En esta pequeña basecita, digamos que somos nosotros, ¿no? Acá, estos primeros 11 filas, ¿no? Es lo que nosotros consideraríamos como nuestra base de datos. Básicamente nosotros teníamos la edad, las horas promedio de sueño, ¿no? Y una variable cualitativa que utilizamos que es si se usan lentes o no. Y de Ariadne no sabemos si usa lentes o no porque como que se borró. Entonces, esta base la construimos nosotros. Cada una de las filas es una persona o un individuo, ¿no? Ahí estamos, Mónica y yo jalando esa distribución de la edad, porque ustedes están excesivamente jóvenes, ¿no? Entonces, en la clase esta nos quedamos viendo la media, la mediana, hicimos esta fórmula, ¿no? Y entonces terminamos la parte de medidas de tendencia central.
Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor en la pantalla, porque yo sé que mi monitor es más largo de los monitores normales, entonces probablemente se vea muy chiquito en sus pantallas. Y una de las cosas que nosotros decíamos, bueno, tenemos 3 medidas diferentes que nos dicen dónde está el centro de una distribución. En este sentido, no nos están dando una dimensión diferente del centro, ¿no? La media nos da este punto de equilibrio en nuestra distribución. Si ustedes checan y si ya empezaron a leer el libro de Moore, tiene siempre una imagen que a mí me gusta mucho de la media y la comparación entre la media y la mediana, que entonces nos pone así como que la media está como en equilibrio y la mediana es justo a la mitad de la distribución. Y la moda es el dato que más se repite. Como nosotros veíamos en la clase pasada, la moda pues es muy intuitiva y sabemos que es el dato que más se repite, pero que podemos tener problemas en las distribuciones porque decíamos que no siempre va a haber moda, ¿no? Nosotros veíamos en este caso, por ejemplo, que podíamos tener una situación donde, pues, aquí sí existe una moda, que es 8, aquí existen 2 modas, 2 y 8, y aquí no existe ninguna moda. Entonces, esta es una medida de centro que, para empezar, es difícil de programar, porque tiene todas estas condiciones, y por eso cuando nosotros a veces hacemos algunos análisis descriptivos desde los paquetes estadísticos, vamos a notar que no tan fácilmente nos muestran la moda, ¿no? O nos muestran la moda con algunos supuestos, ¿no? Hay algunos paquetes, creo que Excel lo hace así, que Excel pone un error cuando ustedes calculan la moda, y si hay más de una moda, pone un error. Y algunos ponen la moda más de menor valor, ¿no? O la moda de mayor valor. Pero bueno, la moda es el dato que más se repite. Una de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Al comparar estos datos es que nosotros sabemos que la media se ve mucho más afectada por los valores atípicos. Si ustedes ven, nosotros cuando calculamos esta media de edad, nos daba 22.5, ¿no? Y la mediana nos da 20.5, ¿no? La mediana es menor que la media. La media, el problema que tiene es que ahí está siendo afectada por 2 outliers o datos atípicos, que en este caso somos Mónica y yo, ¿no? Entonces, esto implica que la media siempre va a estar siendo afectada por datos atípicos. ¿Y cómo se ve afectada? O sea, que lo está llevando a un valor más hacia la derecha porque los valores atípicos están ahí, entonces está jalando ese valor. Entonces, la media va a ser una medida que es bien sensible a esos datos, ¿no? En cambio, la mediana lo es menos, ¿no? Si nosotros vemos, está en un valor más bajo y tiene un valor más parecido a la moda, ¿no? En general, nosotros vamos a ver que existe cierto comportamiento en, les voy a poner esta diapositiva, que si acá nosotros tenemos valores atípicos muy, muy alejados del resto, pues sí se ve todavía más afectado, ¿no? Entonces, cuando tenemos casos de valores extremos, datos atípicos, datos aberrantes o outliers, como ustedes les quieran llamar, pues la media se va a ver afectada por esos valores. Por eso, cuando nosotros sabemos que nuestras distribuciones tienen este tipo de datos, pues será mejor que utilicemos la mediana como medida de centro, ¿no? Ustedes creo que el promedio es algo que se utiliza muchísimo, pero quizás la mediana no tanto. Pero si ustedes empiezan a leer quizás algo acerca de las medidas de los ingresos en México, se van a dar cuenta que hay muchas cuestiones que tienen que ver
con los ingresos medianos o con medidas de posición que vamos a ver en un ratito y que también quizás ustedes ya empezaron a leer en ese repaso que están haciendo de Moore, ¿no? Y entonces, la cuestión es también que cuando nosotros tenemos una distribución que sea bastante simétrica, nosotros estas tres medidas más o menos van a tender a coincidir entre sí, ¿no? Entonces, si la media y la mediana se parecen mucho, probablemente estamos hablando de una distribución bastante simétrica. Y, en cambio, si nosotros tenemos una media que es mayor que la mediana, estamos hablando de un sesgo a la derecha. Acuérdense que el sesgo va del lado contrario de la pancita. Entonces, ¿qué pasa, no? Ya dijimos que la media se ve afectada por los valores extremos, pero también se ve afectada por el sesgo, porque aquí hay pocos datos. Ustedes imagínense que el sesgo a la derecha implica que hay pocos datos que están jalando al resto de la distribución, ¿no? Y el sesgo a la izquierda, hay pocos datos que están a la izquierda que están jalando al sesgo de la distribución. Y muchas veces eso tiene que ver esos resultados ya tienen que ver con desigualdades, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan en una distribución que está sesgada a la derecha, pues nosotros sabemos que hay unos cuantos casos que tienen valores muy altos y un sesgo a la izquierda hay unos cuantos casos que tienen valores muy bajos, ¿no? Entonces, esa idea del sesgo en ciencias sociales es muy importante porque muchas veces nos está hablando de distribuciones que no son simétricas y por lo tanto nos está hablando de desigualdades. Entonces, esta combinación, entonces, de las medidas de tendencia central, cuando las comparamos, también nos permite hablar de sesgos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros revisamos nuestro ejercicio, ¿no? Justo, o sea, al sacar la media y la mediana, nosotros vemos que tenemos la situación de este caso, ¿no? En que la media supera la mediana. Entonces sabemos que esta distribución, así sin graficarlo, yo sabría que tiene un sesgo a la derecha. Entonces, les voy a lanzar esta votación que dice sí y no, que va a ser nuestra votación básica a lo largo de la clase. Porque yo les voy a estar preguntando que si entendieron o no, y entonces no sé si entendieron esta parte de cómo y lo que implica la comparación entre la media y la mediana. Y me faltan 2 que voten. ¿Dónde se vota el...? Es que no veo. Hay una opción que dice votación. ¿En Zoom? Sí. Sí, en Zoom. Ajá. A la par del dibujito de participantes. Bueno, Aquí yo creo que es importante también que se queden con la idea de que estamos hablando de análisis univariado, o sea, estamos analizando una variable, sus medidas numéricas, su distribución, todavía no estamos, como para que no se confundan, ¿no? A la hora de ver el gráfico del sesgo o así, para que no se confundan y crean que es que estamos comparando dos variables, no, no, estamos ahorita todavía en la parte de univariado y estamos viendo las medidas numéricas de una variable cuantitativa. Así es. Ya, solo falta una persona. Sí. o sea, pero está como participantes, luego share screen, chat y more, ¿no? ¿O no? Quizás, O sea, yo estoy en compu. quizás lo tienes en More, pero no sé cómo lo tienen ustedes, pero está a la par de participantes. Igual te tuvo que haber como saltado la encuesta. Cuando la profe la hace, como que salta una ventanita. ¿No? No, bueno, pero creo que sí entendí. A ver, busco bien Bueno. cómo.
Bueno, entonces voy a finalizar esta votación esperando que Camilo se incorpore en la siguiente, ¿no? ¿Qué haremos? Porque esta es mi única manera de saber si están vivos del otro lado, ¿no? Bien, entonces también se puede ver esta relación también en términos de la moda, pero como yo les comentaba, sobre todo cuando tenemos como espacios más así, como con variables cuantitativas que se pueden hacer chiquititas, ¿no? A veces quizás, digamos, de manera matemática, de que no tenemos un dato que más se repita, pero sí logramos ver como cierta área modal, ¿no? Donde ahí se concentra el mayor de los casos. Entonces, en este caso, la relación entre las variables va a ser de esta manera. La moda siempre va a ir después que la mediana cuando se trate de un sesgo hacia la izquierda, y la moda irá antes que la mediana cuando se trate de un sesgo a la derecha. Acuérdense que todo esto, de nuevo, es nuestro gráfico de distribución, y que esto, acuérdense que esto solo se mantiene si ustedes ya hicieron su gráfico y ven que solo hay una moda. Acuérdense que cuando tenemos esas distribuciones que parecen dromedarios, ¿no? Camellitos así que tienen las dos pancitas, ¿no? Esas son muy terribles y probablemente muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo ahí no le apliquen, ¿no? Bien. Entonces, así como teníamos medidas de centro, también vamos a tener medidas de variabilidad, ¿no? Entonces, básicamente nosotros estamos haciendo un listado de cosas que nos permiten ver justo esas 4 dimensiones que nosotros analizábamos de cualquier gráfico de distribución. ¿Se acuerdan que esas 4 cosas eran centro, dispersión, sesgo y valores atípicos? Entonces nosotros hoy, además de la parte gráfica que ya hicimos anteriormente, lo que estamos tratando de ver es qué medidas numéricas nos van a ir permitiendo acercarnos a esas características de nuestra distribución. Nosotros estamos describiendo cómo se comporta esta variable cuantitativa numérica, ¿no? Como bien decía Moni, estamos hablando ahorita solo del comportamiento de una variable, ¿sí? Nosotros, así como hicimos el de la edad, y se acuerdan que sacamos nuestro grafiquito, y sacamos aquí nuestro grafiquito de puntos que nos quedó un poco raro, con nuestros datos atípicos. Entonces, hoy vamos a ver la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Es que tanto los datos se dispersan alrededor del centro, ¿no? Vamos a ver un par de diapositivas para estudiar esto con un poquito más de detalle. Entonces, ¿cómo se dispersan los datos alrededor del centro? Una de las medidas más sencillas es el rango, ¿no? Que el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? Eso todos creo que ya. Pero la que más vamos a utilizar es sin duda la varianza, ¿no? La varianza tiene una gran potencia en estadística, ¿no? La varianza también se conoce como el segundo momento estándar al centro. Usa el concepto de desviación, ¿no? Y entonces, así como en ciencias sociales, una desviación es qué tanto yo me alejo de algún valor de referencia, es decir, contra la norma, ¿no? Por eso es que dicen, la gente desviada es porque está como fuera de la norma, ¿no? Entonces, que es un concepto así como muy, a veces conservador, ¿no? Bueno, los desviados, ¿no? Una desviación es, entonces, en este caso, nosotros estamos estableciendo desde la estadística que esa norma es la media, ¿no? Y entonces vamos a tener, pues, varianzas que van a hablar de la población y varianzas que van a hablar de la muestra, ¿no? ¿Cuál dijimos que era la diferencia acá de esta con esta forma de escribir? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo? Perdón. Que una era para una muestra y la otra era para una población. Así es. Muy bien. Esta es para la muestra porque usamos aquí barra, y esta es para la población porque usamos la letra griega mu, porque dijimos que los parámetros se escriben con letras griegas,
¿no? Ese es el lenguaje estadístico. O sea, que nosotros aquí estamos como aprendiendo lenguajes. Un lenguaje estadístico, que es como un lenguaje formal, en donde escribimos con las fórmulas, un lenguaje que tiene que ver con cómo le hablamos nosotros al paquete estadístico, ¿no? Entonces, ustedes vean la clase estadística como una clase de lenguaje, ¿no? De ir aprendiendo cómo hablar, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un pequeño ejercicio acá en nuestra hoja? Creo que en la segunda estaba. Ay. Ya se me... En esta segunda hoja, creo que era... No, la primera. ¿Se acuerdan que yo les hablé de muchas propiedades de la media? ¿Se acuerdan que nosotros ya sacamos estas desviaciones en la clase pasada? Fuimos haciendo cuánto se alejaba cada uno de estos valores con respecto a la media, ¿no? Y entonces, cuando quisimos sumar esas desviaciones nos dimos cuenta que era 0. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar, ¿no? Cuánto los datos se alejan alrededor de la media si cuando yo los sumo doy 0. O sea que no puedo sacar el promedio de esas desviaciones porque me da 0. Sumo todas las desviaciones, me da 0. La divido entre la cantidad de datos, 0 entre mucha gente. Si entre mucha gente nos dividimos la nada, pues tenemos nada, ¿no? Entonces, cuando yo sumo todas esas desviaciones, eso me da igual a 0. Entonces, para poder tener eso, y poder tener una medida, yo voy a elevar esos valores al cuadrado, ¿no? Entonces, yo puedo ir elevando cada uno de estos valores al cuadrado. Ahí está. Los elevo al cuadrado, ¿no? Y entonces voy a ir elevando cada uno de estos al cuadrado. Este cosito aquí así se llama, ¿cómo se llama? Tilde, vea. Tilde o... ¿Cuál? ¿El gorrito? Ajá. ¿Gorrito? No sé. Bueno, el gorrito, ¿no? Es cómo nosotros podemos elevar a la potencia en Excel y en todas las hojas de cálculo, ¿no? Este no es un Excel, este es un Drive, no es un Google Docs. Entonces podemos copiar esto acá y entonces yo hoy sí ya tengo un valor, ¿no? Que es elevar al cuadrado esto y entonces hoy esto yo sí lo puedo sumar y ya no tengo ceros, ¿no? Hoy sí ya tengo valores, ¿no? Y entonces aquí están las sumas de todos los cuadrados de esas desviaciones y si yo quiero sacar entonces la desviación estándar, digo, la varianza poblacional, va a ser igual a esa suma entre la cantidad de los datos. En este caso aquí son 10, ¿no? Y entonces la varianza sería 26.25. Ahora, si yo estos, a ver, veamos. Yo me alejaba de la media de ustedes, que son tan jóvenes, 13.5 años. Imagínense. Entonces, años, ¿no? Entonces, yo cuando lo elevo esto al cuadrado, ya no son años al cuadrado, por eso son 182 y se oye todavía más feo. Yo me alejo en promedio al cuadrado de la media de ustedes, 182.25 años al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Hay una unidad ahí. Cuando yo hago estas operaciones, estoy también multiplicando las unidades. Entonces la varianza siempre está en las unidades de la variable que yo estoy estudiando al cuadrado. Y claro, eso es muy factible porque por un lado ya evité el problema de decir, bueno, es que mire, el promedio de la distancia de lo que se alejan todos es 0, ¿no? Ya tengo una medida, ¿no? Porque si ustedes se fijan,
cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Ya sea negativo o ya sea positivo, porque si yo multiplico negativo por negativo, me da positivo. Entonces, esto de acá, digamos, me resolvió esto, ¿no? Y entonces yo tengo mi varianza, que es, que está en años al cuadrado. Matemáticamente, entonces, nosotros podríamos hacer un montón de operaciones y realmente nos funciona esta medida al cuadrado para hacer descomposiciones y otro montón de cosas, pero digamos que en términos de interpretación, pues nadie se puede imaginar lo que es un año al cuadrado. Bueno, aunque ahorita tal vez sí nos podemos imaginar una dimensión del tiempo elevada al cuadrado por cómo hemos vivido estos últimos días, pero pues no, es como rara. Entonces la varianza siempre está al cuadrado, ¿no? Ay, perdón, no era eso lo que quería sacar. Y entonces esta va a ser la fórmula. Esta es la fórmula para nuestro caso poblacional, que lo voy a pegar acá. Y en este caso, pues nosotros somos toda la población, ¿no? Entonces está bien que utilicemos esta fórmula. Y este sigma se llama, este señor de acá, sigma es, sigma cuadrado es nuestra varianza. Si nosotros lo queremos calcular para, me voy a cerrar esta otra ventana que se mete. Si nosotros lo queremos calcular para la muestra, vamos a tener esta otra fórmula. Donde, si ustedes ven, en lugar de sigma ponemos una S. Y ya no utilizamos todos los datos, sino que vamos a dividir ya no entre 10, sino entre el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, esta sería nuestra varianza poblacional. Y si yo quisiera mi varianza muestral, igual sería esto de acá, pero en lugar de 10 sería entre 9. Si ustedes ven, es un poco más alto el valor de la muestra que el de la varianza poblacional, en este caso, porque nosotros estamos aplicando acá la fórmula de la muestra a la de la población, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica? Cuando nosotros aplicamos una muestra, probablemente no vamos a tener toda la variabilidad de la población misma, ¿no? Entonces, para eliminar este sesgo, ¿no? Se hace esta corrección, sí, que ya ahorita se me fue el nombre de cómo se llama esta corrección y quién la hizo, qué matemático. Y y entonces, por eso, para la muestra, como yo no puedo hacer el barrido de toda la población, probablemente estoy perdiendo un poquito de esa variabilidad. Ustedes imagínense, pues, que hay, uno cuando hace un censo y revisa toda la población, sí se encuentra de todo, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos a la muestra, pues tenemos menos, ¿no? Entonces, para poder corregir este sesgo, ¿no? Hacemos esto. En realidad es una corrección matemática que tiene un fundamento que podríamos comprobar a partir de ciertos teoremas, pero como pues esta clase es más de analizar los problemas de manera más aplicada, no lo vamos a hacer. Si estuviéramos en clase de actuaría o de estuviéramos en otro lado, pues no. Pero bueno, ahí está. Y eso también está ahí. Ahora, como yo les comentaba, ¿no? Todo muy bien ahí con la varianza, pero es difícil de interpretar. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es sacarle raíz cuadrada, ¿no? Para que nosotros entonces tengamos, en lugar de años al cuadrado, tengamos años, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos sacar la desviación de la población y la desviación de la muestra, simplemente sacándole la raíz cuadrada a nuestros valores ya encontrados.
Lo voy a jalar acá. Y entonces, esta sí ya va a tener como unidades los años. Entonces, en promedio, ¿cómo se interpreta esto? Nosotros estamos diciendo, asumiendo que nosotros fuéramos una población, diríamos que en promedio nos alejamos del centro 5 años, ¿no? Que ese promedio está muy, muy, muy fregado por mi dato, ¿no? Y el de Mónica, pero más por el mío, ¿no? Y si asumimos que somos una muestra de otra población, nos estaríamos alejando 5.4. Entonces, hoy sí, una nueva votación acerca de si quedó claro la parte de la desviación estándar y la varianza. Que esté un repaso. Por eso vamos un poco rápido. Falta uno. Creo que otra vez soy yo. Bueno, te toca decir que sí quedó. Muy bien, sí, muy bien. Listo. Ok. Bien. Entonces, ¿no? Ya esta parte de cálculo ya la hicimos. Ustedes van a ver entonces que tanto la desviación estándar para la media como para la muestra como para la población siempre van a ser positivos los valores. Que entre más grande sea el valor implica más variabilidad y que para el caso de la muestra dividimos entre n entre 1, ¿no? Otra medida de variación que utilizamos bastante nosotros es el coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación es ya una medida que no siempre vamos a poder calcular. El coeficiente de variación mide la desviación estándar como proporción de la media aritmética. Y entonces, esto nos va a permitir poder comparar la dispersión entre variables y grupos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí tenemos dos variables numéricas. Tenemos el caso de la edad y tenemos las horas promedio, ¿no? Entonces, son variables que tienen una naturaleza diferente. ¿Yo cómo voy a saber si una es más variable que la otra? Si tienen diferente escala, ¿no? Si tienen diferente unidad de medida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es para realmente poderlos comparar, o a veces también para comparar entre grupos que tienen comportamientos muy disímiles, es hacer el coeficiente de variación. ¿Cuál es el truco acá? Que yo me voy a deshacer de las unidades de medida, ¿sí? ¿En qué sentido va esto, no? No tiene unidades porque yo, por ejemplo, la desviación estándar va a estar en años para un caso. Y la media también está en años. Años entre años se cancelan en una fracción. Y entonces por eso decimos que no tiene unidades, ¿no? Ahora, el único problema, bueno, chiquitito, la verdad no tan chiquito, acerca del coeficiente de variación, es que no lo vamos a poder calcular en el caso de que nosotros tengamos medias iguales a 0. Si yo divido un número entre 0, ¿qué me da? A ver, intentemos. Voy a dividir aquí un número entre 0. 5 entre 0. Me da este monito que dice error. Y me dice, error, en la función divide, el parámetro 2 no puede ser 0. Me dice que no puedo hacer divisiones entre 0. Entonces, ustedes tienen una población cuya media sea 0, no van a poder calcular este valor, porque es un error tratar de dividir entre 0. No podemos dividir entre la nada, ¿no? Voy a dividir este pastel entre nadie. ¿Cómo? Pues
no se puede, ¿no? Entonces no vamos a poder dividir entre 0. Entonces esto es uno de los problemas que vamos a tener para el caso del coeficiente de variación. ¿Qué otro problema vamos a tener? Que en algunas ocasiones puede ser que la media tenga un valor negativo. Y entonces nuestro coeficiente de variación tendría también un valor negativo, ¿no? Y entonces esto sí podría tener problemas porque tendríamos que ver si utilizamos simplemente el valor absoluto, porque la media tiene un valor negativo, ¿no? En el caso de que, imagínense, que estemos hablando del promedio de la temperatura en grados Celsius en Alaska durante el invierno. Entonces, probablemente la media ahí siempre sea un valor negativo. Entonces, va a ser difícil que nosotros, no es que sea, creo que la cuestión de que la media sea negativa es menos grave de que sea igual a 0, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer. Y entonces ahorita vamos a ver entonces cómo nosotros podríamos sacar. Voy a borrar aquí donde dice años, las unidades, para que saquemos la varianza, la desviación estándar de las horas promedio, para que nosotros veamos, ¿no? Entonces, acá creo que existe una que se llama desviación estándar de la población. Aquí está. Se llama DESBES-TP. Y vamos a asumir acá, esto de acá, la desviación en horas, y aquí la desviación de la muestra. Ahí está. Entonces, si nosotros vemos, en la desviación muestral nosotros tenemos, por ejemplo, para comparar, ¿no? Nosotros decimos, bueno, entonces la desviación de las edades son 5.12 años y de las horas de sueño es 0.9 horas de sueño. Podríamos saber así a simple vista cuál de las dos variables tiene un comportamiento más variable, cuál tiene más heterogeneidad. Muchas veces esa palabra heterogeneidad tiene que ver con el comportamiento de las varianzas en estadística, ¿no? Entonces hablamos de poblaciones heterogéneas cuando tienen mayores varianzas y poblaciones más homogéneas cuando las varianzas son pequeñas, ¿no? Entonces yo no sé aquí cuál es más heterogénea que la otra, porque simplemente una está medida en años y la otra está medida en horas. Entonces, para poderlas comparar, lo ideal es que entonces yo lo haga en términos del coeficiente de variación. Y lo voy a hacer para el poblacional, asumiendo que nosotros somos población. Y entonces voy a dividir la desviación estándar entre la media. La desviación estándar entre la media. Y entonces hoy sí, ¿no? Esta ya, incluso alguna gente, el coeficiente de variación lo establece en porcentaje, porque es cómo yo mido esa desviación estándar en términos del valor del centro, ¿no? Y entonces yo digo, sí, miren, somos más heterogéneos en términos de nuestras edades que en términos de nuestras horas de sueño, ¿sí? Entonces llegó el momento de la otra votación para ver si están vivos al otro lado, de si quedó claro el concepto del coeficiente de variación. Yo sí. A mí solo me surgió una pequeña duda, así que como que me perdí. Nada más así en la definición de coeficiente de variación, ¿cuál era la definición del coeficiente de variación? Mide la desviación estándar como una proporción de la media aritmética. Si ustedes ven acá la formulita, la voy a pegar también ahí en Excel por cualquier cosa. Es la desviación estándar. Ay, no quería pegar.
es la desviación estándar entre la media, ¿no? Eso es el coeficiente de variación. Entonces, lo que me está a mí dando es una medida en que me dice, yo voy a medir esto en términos de las medias, ¿no? Y es un poquito como para poner las mismas reglas a poblaciones diferentes o a variables que están medidas en variables distintas, en unidades distintas. Entonces, esa es la definición. Es la desviación estándar entre la media, ¿no? Y entonces, lo que nosotros vamos a tener es que lo que vamos a tener acá es si al medir esto como proporción, ¿no? Nosotros vamos a comparar de mejor manera el comportamiento de dos variables o de dos grupos, ¿no? Que son diferenciados, ¿no? A veces incluso, aunque estemos estudiando la misma variable, pero los grupos son muy diferentes, ¿no? En otras ocasiones y en otros años y en otros momentos de la vida, siempre hago el ejemplo de la tortuga y la liebre, ¿no? De cuánta velocidad puede llevar una tortuga y la liebre, y entonces como que juzgar la variabilidad, aunque estén medidos ambas cosas en kilómetros por hora, pues probablemente pues, los desempeños de las liebres sean mucho más altos que los de las tortugas, ¿no? En términos de velocidades. Entonces sería como injusto simplemente al decir, porque tenemos una varianza o una desviación más amplia en las liebres que en las tortugas, pensar que eso implica directamente que las liebres tienen mayor heterogeneidad, sin tomar en cuenta el desempeño propio de las liebres, que tienen en promedio mayores velocidades, ¿no? Entonces, es muy bueno el coeficiente de variación para que nosotros podamos comparar entre grupos y para que podamos también a veces comparar entre variables. Nosotros podemos entonces ahorita decir, así cuando ya calculamos el coeficiente de variación, que nosotros somos más heterogéneos en términos de edades, ¿no? Como grupo, porque nos dispersamos más, ¿no? A lo largo del centro, pero somos menos heterogéneos en términos de horas de sueño. Ahí nos parecemos más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros hacemos el coeficiente de variación, porque nos permite, al quitarnos esta parte de las unidades de medida y al tomar el centro como este denominador, lo que nos permite es comparar esta desviación en términos de los desempeños que nosotros tengamos, ¿no? No sé si hoy ya quedó un poquito más claro. Voy a relanzar. Sí, ya. Gracias, maestra. Igual habían dos ahí, dos votos de no. Oigo como un internet de los 2000 ahí al fondo. Así como que una marcación. Hoy anda raro el Zoom en general. Perfecto. Me voy a ir de acá atrás para adelante. Entonces, ¿no? Tomando en cuenta esto, en el caso que nosotros tengamos poblaciones que se vean de esta manera, es decir, esta forma que nosotros vamos a decir tiene forma de campana de Gauss, que tiene forma de campana, ¿no? Es decir, que haya un centro acá y se pone de esta manera. Primero que nada, yo siempre les pongo el ejemplo de, ¿qué tal que si yo les digo que el promedio, ustedes, así, ¿cuál es lo que se les viene a la mente? Piensen un ejercicio así de imaginación. Yo les digo, pues miren, en promedio en mi clase la gente se saca 8. Ustedes dicen, 8. Y les digo después, pero la desviación estándar es de 3. Con lo que ya hemos aprendido, ustedes
no se sienten muy tranquilos, ¿verdad? O sea, sí, porque, o sea, ustedes ya saben que ese 3 puntos es, en promedio, ¿cuánto me puede alejar del centro? Entonces yo digo, pues en promedio me puedo alejar de ese 8, 3 puntos, ya la dejé, ¿no? Entonces, en general, hoy en adelante, nosotros no vamos a hablar de promedios en sí solitos, ¿no? Siempre el promedio va a venir acompañado de su desviación estándar, porque solo esas dos dimensiones ya me hacen a mí súper rápido imaginarme muchas cosas. Y esas cosas que a mí que se imaginan muchas veces tienen que ver en términos de las probabilidades, ¿no? Porque entonces ustedes dirían, ¿cuál es la probabilidad de que la pase? ¿No? O sea, ¿estará alta o estará baja? ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver por cómo se comportan las poblaciones y cómo se ha ido estudiando que se comportan las poblaciones. Y en efecto, gente que estudió muchísimo las poblaciones que tienen esa cara de campana de Gauss, que llamamos muchas veces normales, establecieron una regla empírica. ¿En qué consiste esta regla empírica? Consiste en que nos dicen que, voy a hacer esto más grande, que el 68% central de los datos va a estar entre en la media, y si yo les resto una desviación de estándar, y si les sumo una desviación estándar, ahí va a estar el 68% de los datos. Si yo lo hago con 2 desviaciones estándar, va a estar el 95% de los datos. Y si yo lo hago con 3 desviaciones estándar, está casi la totalidad de los datos, ¿no? Y en este sentido, entonces, lo que tenemos nosotros es que podemos, o sea, ustedes solo piénsenlo, ¿no? Con la parte de las notas. Digamos, yo les digo, sí, el promedio es 8, pero para que sea más fácil este ejercicio, decimos que voy a llevar esto para allá, para nuestra pizarrón Excel que tenemos acá. Voy a poner por acá. Quiero poner los valores. Entonces yo digo, acá esto es 8. No. Acá yo digo esto es 8, ¿no? Si la desviación estándar es 1, acá estaría como el 7, acá estaría el 6 y aquí estaría el 5, ¿no? Quiero poner acá el 9, el 10 y el 11. Profesora, no existe el 11. Bueno, en mis clases sí. Cuando hacía exámenes, a ustedes no les van a tocar los puntos extra. Pero normalmente en mis exámenes tienen 2 puntos extra y ustedes se pueden sacar hasta 12, ¿no? Entonces, 11 es un valor posible, ¿no? Entonces, yo puedo ir viendo, ¿no? Que entonces entre 7 y 9 estarían el 68% de los estudiantes. Y esto yo lo sé porque alguien estudió empíricamente el comportamiento de todas las poblaciones que tienen esta forma de campana de Gauss. Pero esto solo se mantiene si tienen forma de campana de Gauss. Entonces ustedes van a decir, entonces si yo llego y les digo, miren, el promedio es 8, la desviación estándar es de 1 punto, y ustedes tienen cara de campana de Gauss. Entonces ya se pueden imaginar esto así, ¿no? Y esto es una de las ventajas que después vamos a ver que tiene que ver cuando nosotros conocemos cómo funciona una variable y podemos a veces hacer supuestos acerca de su comportamiento porque sabemos que sigue cierta forma su distribución, ¿no? Que en este caso es, digamos, una normal, ¿no? Y en este sentido, la regla empírica nos diría que el 95% de los estudiantes están entre 9 y 6, ¿no? O sea, que 95% la pasó, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Y en este caso nos dirá que el 99.7% de los estudiantes estaría entre 5 y 11.
Pero lo que yo más quiero que quede aquí claro es que la importancia, esto muestra la importancia de cómo puede definir cómo se ve o cómo yo me imagino una variable, simplemente dos medidas tan simples como son la media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Quedó claro lo de la regla empírica? Bien. ¿Y Camilo, que no vota? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, ustedes me podrán decir, ¿qué pasa cuando la vida no es tan sencilla y no tenemos reglas empíricas que nos salven, ¿no? Tenemos esto que es una bonita bimodal, donde es muy terrible, ¿no? Comprobarse un comportamiento. Y entonces, en lugar de la regla empírica, tenemos algo más matemático que hizo este señor Rousseau. Ahí dice Chebyshev, ¿no? Por aquí dice Chebyshev, ¿no? Entonces, este señor Chebyshev, Pafunutu Lovich Chebyshev, ¿no? Chevy para los cuates, fue un matemático ruso, obviamente, ¿no? Y hizo una desigualdad. O sea que esto ya no es una regla empírica, que alguien se puso a ver el comportamiento y lo estableció, sino que esto es una desigualdad matemática. Y en este sentido es mucho más potente porque no tiene primero supuestos acerca de cómo se ve a la población, pero lo que sí es que, digamos, está menos clara porque lo que nos da es una desigualdad, ¿no? En este orden de ideas, la desigualdad, entonces nos da mínimos más que elementos donde nosotros podamos decir un valor específico. Entonces nos da los mínimos, nos dice el mínimo de datos que podría estar entre un valor y otro, ¿no? Entonces, el teorema de Chebyshev nos describe el número de desviaciones estándar que puede estar dentro, nos da el valor mínimo de casos que puedan estar dentro de cierto número de desviaciones estándar con respecto a la media. Entonces, este grafiquito que yo tenía acá, si ustedes ven, dice en inglés at least, que es al menos, ¿no? Entonces, el teorema de Chebyshev primero no va a estar definido para uno, ahorita les explico qué, pero nos dice entonces acá que si nosotros tenemos el mismo caso en nuestros datos de la clase, nos estaría diciendo que al menos el 75% de los casos estaría entre 7 y 9 de calificación, ¿no? Porque tenemos que sumar dos desviaciones estándar y restar dos desviaciones estándar, ¿no? Perdón, sería entre 6 y 9. No, entre 6 y 10. ¿Sí? Entre 6 y 10 estaría al menos el 75%. Pueden haber más, pero al menos, o sea, lo mínimo es que haya 75%. Pueden haber más, ¿sí? Entonces es menos claro porque es una desigualdad, ¿no? Y también nos dice que a 3 desviaciones estándar está el 88.89. ¿De dónde salen estos numeritos? Mire, si usted despeja acá, lo puede encontrar. Pero bueno, alguien ya lo despejó y nos hizo el favor de sacar esta fórmula que está acá, que es 1 entre K, que es el número de desviaciones estándar. Entonces, por eso yo les decía que no existe el valor para 1, porque 1 entre... O sea, acá si yo le pongo, si sustituyo esto, voy a llevarme esto para acá. Y me lo voy a llevar a nuestro maravilloso Excel.
No se llama Excel, Ana Escoto, se llama Google algo. Vamos a poner aquí la fórmula. Esto está al cuadrado. Entonces, ¿qué es este valor? Aquí van a estar los valores de K y aquí está el valor, entonces, de la proporción de casos de nuestra población. Entonces, yo lo que digo es que a una desviación estándar, si yo sustituyo este valor de K aquí, me da 1 menos 1 entre 1. No le puse igual. ¿Verdad? Es más, puedo hacer algo terriblemente y en lugar de volver a escribir el 1, puedo poner este valor. ¿Sí? Y aquí se me olvidó elevarlo al cuadrado. Lo voy a multiplicar. Ahí está. Y entonces acá yo puedo ir cambiándole el valor. Entonces, a 2 desviaciones estándar, ahí está el 75% que no salía. ¿Se acuerdan? Ahí está el 75%. A 3, jalo esto para acá, me da el 88. Y así lo quiero en porcentaje, 88,888, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esta es la desigualdad de Chebyshev. Me dice al menos, ¿no? Y por eso, claro, decimos, es que mire, a una desviación estándar, al menos va a haber el 0% de los casos, ¿no? Bueno, qué informativo, ¿no? Por eso es que no se pone, no es que matemáticamente no existe el valor, ¿no? Pero digamos, no es informativo, porque yo les digo, al menos el 0% está entre 7 y 9. No, bueno, qué informativa, profesora, o sea, no nos está diciendo nada, ¿no? Al menos nadie, ¿no? Al menos nadie se sacó, o sea, al menos cualquier valor supera 0, ¿no? Entonces, por eso casi nunca se utiliza el valor de 1 en el teorema de Chebyshev. Entonces, sí tenemos muy bien definido el número de desviaciones estándar para el resto de valores que superan a 1, ¿no? Entonces, relanzamos aquí mi votación. No les pregunté si entendieron el teorema de Chebyshev. Yo tengo una duda, Sí. ¿podría llegar, o sea, con cuántas desviaciones estándar llega a 100 o cómo funciona esa? Como que podríamos, si quieres, ver qué pasa cuando ponemos 4. Vemos que ya se va acercando un poco más. ¿Pero alguna vez llegará a 100 o...? No. Ay, creo que borré todo. No. Ahí está. No. No, por cómo está definido. Entonces hasta 5 desviaciones y ya luego es... Si ustedes se fijan, esta fórmula que dice, no. Esta fórmula dice que a 1 yo le resto un 1 sobre K al cuadrado, ¿no? Entonces, ese valor de K es una fracción que yo le voy restando a 1. Entonces, aun cuando este valor sea infinitamente grande, ¿no? Siempre va a estar dividido. Entonces, siempre vamos a llegar al punto 99, 99, 99, 99, pero no vamos a llegar así, por cómo está definido este valor de acá matemáticamente, ¿no? Nunca vamos a llegar al 100%. Si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, 1000, vamos a encontrar un valor todavía, pero si ustedes ven es punto 99, 99, 99, 99, por cómo está definida esta fórmula de acá.
Ok, gracias. Listo. Entonces, dicho eso, hay una aplicación también bastante importante acerca del teorema de Chebyshev y de otros elementos, es que tiene que ver un poco con la pregunta que hacía su compañero acerca del 100%, era que, bueno, pero entonces nosotros podríamos imaginarnos que podemos establecer un cierto número de desviaciones estándar que nos van a definir a todos nuestros datos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que más o menos, según la regla empírica y según Chebyshev, el rango estaría entre 4 y 6 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, por eso hace todavía aún más importante el valor de la desviación estándar. O sea, ya sé que ya describimos que la desviación estándar es el promedio de cuánto yo me alejo del centro de la distribución de los datos, pero ya vimos que también puedo hablar de heterogeneidades y la combino con la media, pero además la desviación estándar me puede dar una idea del rango, ¿no? Como esto que yo vine y les dije, ¿no? Pues miren, en promedio se sacan 8 y la desviación estándar es 1. Ah, entonces ustedes ya se pueden andar imaginando el rango de las notas, ¿no? Que podría estar entre 4 y 6 puntos, ¿no? Entonces, esa es una también de los elementos que nosotros vamos a valorar bastante en términos de la desviación estándar y su uso, ¿no? Y de esa misma manera, entonces, muchas veces nos podemos acercar a la desviación estándar a partir del rango, ¿no? Nosotros podríamos despejar esto, ¿no? Porque este doble colochito es un aproximado, ¿no? ¿Sí? No es un igual que sea exacto, es un aproximado. Entonces, si yo también podría despejar esto y entonces decir que la desviación estándar era el rango entre 4 o el rango entre 6, ¿no? Dependiendo de si yo estoy aplicando Chebyshev o la regla empírica. Normalmente cuando aplico Chebyshev, yo ocupo 4 y con la regla empírica ocupo 6, porque cuando yo tenía mi regla empírica tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí, no? Voy haciendo las cuentas y son 6 desviaciones estándar, 3 aquí y 3 acá, y entonces son 6 desviaciones estándar, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto yo puedo acercarme a la desviación estándar a partir del rango, como al rango a partir de la desviación estándar. Y eso habla de las potencialidades de medidas tan simples como la media y la desviación estándar. Y este dúo dinámico que hacen ellas y que, por tanto, o sea, de ustedes en una clase estadística de hoy en adelante, ustedes no se habla solo de promedios. El promedio siempre lleva su apellido y es la desviación estándar. Y va a ser mucho más potente en el caso que nosotros tengamos distribuciones de esta forma. Porque ya vimos que con Chebyshev, o sea, sí es informativa, pero nos da como los valores mínimos, más que lo otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hoy en adelante no usaré la media solita, ¿no? Así que cuando ustedes le preguntan su promedio, van a decir, y no me va a preguntar la desviación estándar de mi promedio, ¿no? Entonces, imagínense que además del promedio para el ingreso a posgrado te pidieran la desviación estándar, ¿no? Más que solo el promedio, ¿no? Para saber qué tan, o sea, eso te daría cuenta no solo de que tuviste promedios altos, sino que fuiste con una desviación estándar chiquita, implicaría que fuiste consistente en esas buenas notas, ¿no? Así, consistente, un promedio alto con desviaciones chiquitas, ¿no? Todo muy cerquita, ¿no? No hubo variabilidad, yo siempre me saqué 10, ¿no? Bueno, pero por suerte no nos piden eso, sería todavía más terrible la desigualdad educativa, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, vamos a ver ahorita una
bueno, pero primero me falta mi votación acerca de esto último, de la relación entre el rango, la desviación estándar y la media. Si quedó claro. Sí. Bien. Perfecto. Y entonces vamos a ver ahorita una de las cosas que también provienen un poquito de esto que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente hablamos un poquito de esta como idea de probabilidad, pero también hablamos un poquito de que ustedes decían, bueno, el promedio es 8, la desviación estándar es 1, ¿no? O sea que para sacarme 5 tuve que haber tenido muy mala suerte, ¿no? Y eso implica entonces que yo soy un caso atípico, ¿no? Porque había muy poquita probabilidad de tener esa tan baja nota, ¿no? O yo estaba como, soy un caso muy especial, ¿no? De haberme sacado menos de 5, ¿no? Y entonces, por eso muchas veces utilizamos lo que nosotros llamamos Z-scores o medidas de posición relativa o estandarización. ¿Qué son los puntajes Z o los Z-scores? Es que yo voy a cada uno de mis valores, le voy a restar la media y lo voy a dividir entre la desviación estándar. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Con la resta, yo estoy diciendo qué tanto me alejo del centro, ¿no? Y al dividirlo entre la desviación estándar, yo le estoy quitando las unidades y estoy midiendo en términos de... Entonces, así como cuando ustedes pasan de pesos a dólares, ¿no? Ustedes entonces dicen, ah, no, bueno, es que el dólar está a 25 pesos, ¿no? Entonces yo si tengo 100 pesos, para pasarlo a dólares son 4 dólares, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Dividí entre los dólares. Entonces, cuando yo hago esta división, esa distancia que yo tengo me queda en términos de desviaciones estándar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto me queda en términos de desviaciones estándar. Pero por la misma regla empírica, yo sé que estar a más de 3 desviaciones estándar me hace estar como aquí en las colitas, muy, muy, muy alejado. Entonces, eso implica que yo puedo ser un dato atípico o un outlier. Tanto porque me saqué 11 como por si me saqué 5, menos de 5, ¿no? Si me saqué más de 11 o si me saqué menos de 5, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aquí, soy un caso muy, muy, muy raro, ¿no? Miren, acá estoy, o sea, el 99.7 tuvo un comportamiento y yo estoy afuera de ese comportamiento, ¿no? Y entonces, esta es una medida, es como un primer acercamiento, luego vamos a ver otro que tiene que ver con otros elementos de medidas de posición que no son relativas, sino simplemente medidas de posición para encontrar estos outliers. Entonces, muchas veces utilizamos esto, ¿no? Si yo me alejo a mucho más de 3 desviaciones estándar, ya sea a la izquierda o a la derecha, yo estoy diciendo que soy un outlier o un dato atípico, ¿no? Entonces, algunas personas considerarán, algunos consideran el 2, en general se considera el 3, pero hay personas que incluso desde el 2 empieza a revisar esas colitas porque puede que tengan un comportamiento bastante inusual. Pero ya mayores de A3, pues sí le llamamos outliers. Entonces, si yo me alejo a más de 3 desviaciones estándares, que yo estoy siendo muy diferente del resto. Y como ustedes imaginarán, esto es todavía mucho más certero en el caso que nosotros tengamos información de la forma de la distribución, sobre todo si tiene una forma de campana de Gauss. Entonces, siempre me vuelve a salir esta primera votación. Relanzo mi votación. Chun, chun, chun. Acerca de si quedó claro el concepto de puntaje Z o valor Z y para qué lo utilizamos. Después lo vamos a utilizar para otro montón de cosas, créanme. Vamos a volver a estos puntajes Z. ¿Los van a amar o los van a odiar? Creo que más lo segundo.
Bien. Entonces, bueno, ya vimos la desviación estándar, medidas de variabilidad, ya vimos una medida de posición relativa. Y les dije, hay otras medidas de posición, ¿no? Y estas medidas de posición, ya vimos una, que es la mediana, ¿no? Pero hay otras medidas de posición que cada vez más se utilizan más, sobre todo porque están mucho más de moda algunas medidas que tienen que ver con la desigualdad y que nos hablan del 1% superior, ¿no? Eso es del 1%, ¿no? Superior. Entonces, eso es una medida de posición, ¿no? Las medidas de posición, entonces, como su nombre lo indica, nos van a ir mostrando, igual que la mediana lo hacía, una división de dos partes de mi población, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el percentil 50 de la población, voy a tener al 50% de la población y el otro 50%. Si ustedes ven, además, esta gráfica bonita no tiene nada de cara de normal ni nada, porque sobre todo las medidas de posición van a ser muy importantes, sobre todo cuando nosotros tenemos distribuciones que no parecen una normal, que no tienen forma de campana de Gauss, es cuando más vamos a utilizar este tipo de descripciones, ¿no? Entonces, básicamente nos va a separar a nuestra población en dos grupos. Si yo estoy calculando el percentil 50, voy a tener un 50% inferior y un 50% superior. Si yo calculo el percentil 75, voy a tener un 75% inferior y un 25% inferior. Entonces, estos estudios que nos están hablando siempre del 1% superior de la población, me dividen a la población en un 99 inferior y en un 99 superior. Entonces, por eso normalmente ustedes dicen, es que el 1% de la población gana tanto, ¿no? Entonces uno dice, no, bueno, si estamos fregados, ¿no? Y hay que ver cómo se distribuye aún adentro de ese 1% de la población. Entonces, vamos a tener diferentes formas de medir esta información, ¿no? Normalmente los percentiles los vamos a utilizar bastante, pero otros que también vamos a utilizar son los cuartiles. Los cuartiles tienen su nombre porque si nosotros dibujáramos todos los cuartiles, que son 3, 4, 1, 2 y 3, me dividen a la población en 4 partes iguales, por eso se llaman cuartiles. En otros estudios también ustedes van en México y en América Latina utilizamos mucho también los quintiles, ¿no? Que son 4 quintiles que nos separan a la población en 5 grupos, ¿no? En 5 intervalos, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en que la medida es un valor, ¿no? Ya que nosotros hagamos intervalos y cosas con ella, eso es otra cosa. Pero el cuartil o el percentil en sí es un valor específico, ¿sí? Porque así como la mediana que nosotros decíamos, aquí, entre fulanito, creo que era entre Eric y no sé quién, ahí estaba la mediana, ¿no? Entonces, el percentil 50 ya lo conocemos, que es la mediana, ¿no? El percentil 25 vendría siendo lo que nosotros le llamamos el cuartil 1, que como somos gringos casi siempre le ponemos una Q1, y el percentil 75 es el cuartil 3. La mediana también es el cuartil 2. Ahí está. Entonces, la mediana, entonces decíamos que tenía alma doble, no es medida de centro, pero también es medida de posición, ¿no? Entonces,
antes de irme al rango intercuartílico. ¿Cómo vamos a calcular estas medidas? Ustedes se acuerdan que para la mediana lo que hacíamos era encontrar las posiciones que estuvieran entre ciertos valores y ahí nosotros podíamos encontrar el valor de la mediana, que era justo el valor que me divide a mi población en dos partes iguales. Ahora, en el caso del cuartil 1, yo lo que quiero es que me separe a mi población en un 25% inferior y un 75% superior. Y entonces, por eso, en lugar de buscar la posición que está en punto 5 por n más 1, voy a buscar punto 25 por n más 1. Y en el caso del cuartil 3, yo lo que quiero es encontrar la posición que me divide a mi población entre el 25% superior y el 75% inferior. Lo vamos a dejar acá porque no creo que me dé chance de que lo calculemos ahorita en el Excel, y para que ustedes vayan repasando aún más MUR. No, yo creo que ya para la próxima semana pondríamos la fecha indicativa de la segunda tarea para que nosotros revisáramos sus tareas. Acuérdense que las fechas indicativas a nosotros nos dan un corte de ciertas materias, de cierto trabajo, y ustedes reciben retroalimentación, pero que la fecha está abierta para que ustedes lo hagan a lo largo de todo el semestre, a su tiempo. Solo que eso sí, o sea, lo que ya no se calificó ahorita, pues, o sea, no esperen que si ustedes entregaron tarde, les demos la retroalimentación. No vamos a ir calificando así como todas las tareas, sino que las vamos a calificar todas hasta el final, ¿no? O sea, si las entregan tarde, pues estas se van quedando en el bonche de las tardías, que son con las que nos enfrentaremos nosotras en nuestras bonitas vacaciones de verano, que pasaremos calificando, ¿no? Pero entonces las fechas son indicativas para que ustedes vayan teniendo retroalimentación, pero no hay penalización de entregas tardías. Pueden entregar cuando a ustedes se les ocurra entregar, cuando puedan entregar, y ya. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda de esto, o de algún otro elemento relevante a la clase, o acuérdense que también dijimos que si quisieran discutir también elementos que no entendieron, algún gráfico, algún concepto de algo que se está diciendo en las conferencias de las 7, también podríamos intentar hablar un poquito de ello. ¿Nadie tiene ningún comentario? Yo tengo una duda, o sea, que me acabo de incorporar. Entonces, hasta ahora solo han hecho como una tarea, pronto va a ser la segunda, y... Hemos hecho varias actividades que están en el Classroom. Okay. Son 3, 4. Bueno, son 4. El experimento, la otra que era un Google Form. Ajá. Son estas, la guía 1, la guía 1.2, que es una guía chiquitita, y la guía 2 de operacionalización, y esta sería la tarea 3. Porque no es una guía, sino que es como práctica. Ok, perfecto. Y como más o menos, ¿cuándo va a acabar el curso para...? Nosotros llevamos contando 7 semanas de clase, me parece, si no me equivoco. Entonces, en general, un curso tiene que durar 14 semanas, ¿no? Entonces, por ahí iremos entre 14 y 15 semanas, ¿no? De curso. Eso implicaría, entonces, déjenme ver un calendario, porque estoy medio... El tiempo a mí tampoco se me da en las últimas fechas de mi vida. Veamos el de la UNAM, ya aquí que nos pone. Solo necesito que veamos la semana para ver más o menos cuándo acabaríamos, ¿no? Yo creo que la última de julio, ¿no? La última de junio, sí, para que nos vayamos para julio con las tareas, ¿no? Para que ustedes... Ajá. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entre 7 y 5 semanas para que nosotros acabemos, califiquemos en julio,
y ya tengamos las notas, ¿no? Porque como se nos van a acumular las tareas de los que se incorporaron tarde o de los que van manejando el curso un poco más a su ritmo, porque entendemos pues que en estas condiciones, pues, o sea, sí es muy fácil que ustedes se desfasen. Acuérdense que por eso está todo grabado en el sitio web, ¿no? Para que ustedes vayan haciendo esas cosas prácticas también en su momento, ¿no? Sí, las sesiones de Zoom quedan grabadas y se cuelgan en el portal, en la página de la materia. Sí, ok. Y lo otro es lo de las cápsulas, ¿no? Que cierre y... pues, Sí, como para... también hemos tenido un par de sesiones en vivo, porque en realidad las cápsulas las vieron muy poquitos, ¿no? No las ven, por más que yo se las hago con mucho amor. Entonces sí hicimos un par de sesiones prácticas. No van a ser muchísimas, pero sí vamos a tener un par de sesiones prácticas, sobre todo porque hay, como en general, en este curso lo que más nos interesa es que ustedes sepan interpretar, pues en los paquetes estadísticos, sobre todo cuando lleguemos a la parte de inferencia, es como muy sencillo que tengamos los resultados, ¿no? Más que el proceso, ¿no? De obtenerlos, que eso es otra cosa, pero que ustedes puedan interpretar los resultados. Y ahí, pues, con un botón ya tenemos los resultados de ciertas operaciones, entonces, pues, va a ser un poco más sencillo y también para que ustedes vayan teniendo como herramientas extras para su vida laboral. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues si nadie tiene ningún otro comentario, entonces paramos aquí. Así es, esa calculadora la vamos a usar muchísimo. Que le puso Mónica ahí. Entonces, quedamos así, chicos, y nos vemos entonces el próximo jueves a esta misma hora. Vamos a poner entonces que la fecha de entrega de esa tarea 3 es el próximo jueves, para que ustedes se entreguen y que nosotros podamos hacer un primer corte de revisión para dar retroalimentación, y acabaríamos también nuestro repaso la próxima semana, ¿no? Vamos a terminar un poquito estas medidas de posición y vamos a repasar rápidamente bivariado, ¿no? Y ya a partir de eso nosotros podríamos retomar los elementos de probabilidad de manera más rápida. ¿Listo? Entonces dejo de grabar y nos vemos el próximo